Betina, parece que estamos en 1858, pero no estamos. Estamos, para que quede claro, en 2024, estamos grabando ahora. ¿Dónde nos situamos acá? ¿Qué vemos acá de fondo? Esto que estamos viendo acá es una imagen que se toma, como bien dijiste vos, en el año 1858. Es una imagen que toma un dibujante que es Goering, que va a venir en la expedición de Hermann von Baader. Él, como otros expedicionarios, visitan Mendoza y otros lugares de América hacia fines del siglo XIX. Son los viajeros del siglo XIX que salen en busca de ese mundo como parte del proceso de la revolución industrial que está viviendo Europa. Y en esas ansias de buscar nuevos lugares, llegan a Mendoza y gracias a ellos tenemos esta imagen que nos muestra cómo es esa Mendoza antes del terremoto de 1861. Mendoza se había fundado en 1561 y 300 años después el terremoto destruye la ciudad por completo. Por eso es que hoy nos encontramos en el área fundacional para reconstruir esa ciudad que desapareció con el terremoto. Esta es la imagen más cercana que tenemos a 1810 también, ¿puede ser? Así es, sí. Y ahora que estamos justo en pleno momento, en pleno temática. festejo, exactamente, contame más o menos Esta relación. es la imagen de la plaza, la que va a recibir las noticias de los acontecimientos que ha ocurrido en Buenos Aires, principalmente en 1810. Recordemos que la independencia del Virreinato del Río de la Plata se va a dar en 1816. Pero nosotros vamos a depender de la corona española desde mucho antes. Claro. En un primer momento, desde la fundación de la ciudad, dependíamos de la Capitanía General de Chile y en 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, pasamos a depender de Buenos Aires como capital del virreinato. Por eso los acontecimientos que se producían en Buenos Aires son de alguna manera, nos influyen de forma directa a Mendoza. Totalmente. Me gustaría conocer un poco más de esta ciudad mendocina en ese año. Yo sé que hay una maqueta ahí, si querés nos dirigimos hacia allá. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de No Culpes. Feliz Patria, 25 de mayo de 1810, un feriado en el que siempre hay que recordar, porque tiene que ver mucho con nuestra luego independencia, nuestra hermosa Argentina independiente. Por eso estás en casa, quiero que te comuniques, ¿sí?, junto a nosotros, al 261-316-00. ¿De dónde nos estás mirando? ¿De qué departamento? Dale, hacelo 261-316-00. Y hoy tengo grandes especialistas que vamos a detallar lo que sucedía aquí en nuestra provincia. 25 de mayo de 1810. Que se abra panel, señor director, porque voy a saludar a mis invitados a mi invitado y mi invitada de esta noche, ¿no? Voy a saludar a Carolina Zaganías, socióloga docente afrodescendiente. Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte, ¿no? Hay que decir que hace frío, pero bueno, hay una ambientación acá, porque los chicos están como muy abrigados, no es que no hace frío, sino que bueno, elegimos un look y hay que bancarse. Es el look patriótico. Patriótico, me encanta tenerte, Caro, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Voy a saludar también a amigo de la casa, Daniel Grilli, profesor y doctor en Historia. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Siempre es un placer. Y voy a arrancar, Dani, con vos, un poco el contexto, ¿no? Aquellos que están prendiendo el tele, aquellos que dicen, ¿realmente qué pasó el 25 de mayo de 1810? ¿Por qué es tan importante para nuestra querida Argentina? Bien, para poder entender la situación que Mendoza tuvo en ese momento hay que ver un poco el contexto macro. Dependíamos, como recién lo dijo Betina en la introducción, dependíamos de España y en España había una situación particular. Napoleón, el rey de España, el emperador de Francia, ha tomado España y junto a eso ha tomado prisioneros a Carlos IV y Fernando VII, que eran los reyes de España. Ha colocado en el trono a su hermano José I y en España se ha producido el movimiento de juntas, es decir, los españoles lo que intentaron hacer es recuperar el poder para ellos. Nuestra tierra, perteneciente al Imperio Español, va a tomar una situación similar. Y esto, por ejemplo, las primeras noticias llegan allá por principios de mayo a Buenos Aires desde una embarcación inglesa que llegan a lo que hoy es Uruguay. En Buenos Aires se conoce la noticia y comienza una cierta preocupación. ¿Cuál era la preocupación principal? ¿Qué pasaría si estas tierras pasaban a pertenecer
a este imperio francés que se estaba expandiendo por Europa, y entonces se van tomando una serie de medidas. Y ahí se sucede lo que hoy normalmente conocemos como Semana de Mayo, 18 de mayo las primeras noticias, se reúne un cabildo, o el cabildo abierto que se llamó, era la convocatoria a los vecinos. ¿Y quién eran los vecinos? Estas personas que vivían en la ciudad y que tenían una propiedad. Entonces eran parte del cabildo. Entonces esos vecinos discuten en qué situación política se encontraban, porque no estando el rey, ¿de dónde derivaba, de dónde dependía la autoridad del virrey que se encontraba en Buenos Aires? Y ahí comienza una discusión. Algunos abogados, otros sacerdotes discuten ahí en el cabildo del 22 de mayo, y se terminan resolviendo dos cosas. El 23 se vota, y se vota ¿qué? De pedirle o exigir en ese momento al virrey que deje el cargo, y el 24 se hace una junta, pero en esa junta vuelve a aparecer el mismo virrey como presidente de la junta. Entonces hay una reacción de parte de Saavedra, de un grupo de militares que forman una junta, que es la Junta del 25, encabezada por Cornelio Saavedra. Sí hay que marcar un antecedente. Esta revolución es fidelista. Primero, ¿por qué es una revolución? Porque se produce un cambio que no estaba contemplado en la legislación hispánica, que es que una autoridad local como el Cabildo desplazara al virrey. Eso es revolución, un cambio que no está contemplado en la ley. Y además es una revolución fidelista. ¿Por qué? Porque esta junta del 25 le va a jurar fidelidad a Fernando VII. Esa imagen que se está justo en el momento, cuando se está jurando fidelidad de conservar este territorio para que el rey, cuando saliera de la prisión que le había sometido a Napoleón, pudiera recuperar sus tierras. O sea que en un primer momento la revolución es para mantener este territorio bajo la corona española. Después, con un paso del tiempo, se va a ir desarrollando toda una serie de acciones que desembocan en 1816 y ahí tenemos la independencia. Válido recordar que el 25 de mayo lo que se forma es un primer gobierno que en un primer momento es fidelista, pero lentamente van a ir tomando una serie de situaciones donde no hablan de independencia, pero sí de despegarse del dominio español. Eso es lo interesante de la Revolución de Mayo. Y eso es lo que por ahí lo que aclaraba al comienzo, era qué importante fue la revolución para la independencia. Sí, es un paso previo. Claro, por eso digo que cuando yo te presente, digo la Revolución de Mayo, ¿no? Y todo lo que tuvo que ver para que Argentina sea independiente. Porque recordemos, mucha gente se confunde, ¿no? Esto de en el 15 somos ya independientes. No, todavía no eso éramos es en el 16. Eso es en el 16. Si bien había una revolución, todavía seguíamos dominados por los españoles. ¿En qué fecha? Estamos hablando de 1810, ¿no? Seguro, todavía había. Es más, Cisneros, Saavedra, en un primer momento le van a jurar fidelidad a Fernando. Es decir, mantenemos estas tierras para que cuando el rey vuelva queden bajo la corona. Después, lentamente, cuando ya se forma la Junta Grande, van llegando los diputados del interior. En una situación complicada, la Junta Grande se disuelve y aparece el primer triunvirato. Y se van tomando una serie de medidas que a lo largo plazo, hacia el 16, van a concatenar en la Declaración de Independencia. Pero son los pasos previos. Sí hay que recordar esto. 25 de mayo se forma un gobierno con los vecinos de Buenos Aires, se desplaza una autoridad que había sido designada por el rey y por eso es revolución. También después, si querés, podemos aclarar lo de la cinta celeste y blanca, lo del cabildo, porque la tradición popular ha llevado a lo largo del tiempo, a mostrar una realidad que en cierta medida no existió. ¿No? Sí, era todo tan alegre cuando entregaban las escarapelas, ¿no? Ahí obviamente dichos que se encuentran, digamos, en la historia. No hay escarapelas. Eran cintas rojas, ¿no? Rojas y amarillas, con el pin, con el escudito de Fernando VII. French y Beruti lo que repartieron es esto. Con el paso del tiempo, ¿cuánto tiempo? 1860, cuando se escribe la historia argentina por Mitre, y ahí se cambia un poco la orientación. Se cambia un poco bastante la orientación. Se cambia la orientación de la historia y se va a crear este mito. Es más, Belgrano en el 12, cuando enarbola la bandera, el triunvirato le dice, no, guárdela, si estamos buscando un rey para estas tierras. Hay todo un proceso. O sea, hay un proceso histórico y hay una corriente historiográfica. Y también hay algo que la cultura quería comunicar,
señalar que no era lo correcto, ¿no? También había como un objetivo en esto de que ya desde un comienzo estábamos hablando de un celeste y blanco, de una Tampoco independencia. fíjate que tampoco existía la falda lunares, que siempre se presenta, sí. porque eso aparece recién en 1900. Sí, los trajes de las mujeres eran a rayas o lisos, tampoco el peinetón. Claro. O sea que muchas de las características que le dan en los actos patrios no existían. Claro, no era la moda que se usaba, me dice el No era la moda productor. que se usaba. Claro, totalmente. O sea, los actos del colegio empiecen a cambiar, por favor, ¿eh? Por favor, directores, Hace tiempo, directores, hace empezamos a cambiar porque no era la moda de la época. Todo lo que necesito crear, chicos, acá te lo vamos a derribar en una hora. Vamos al siguiente informe especial porque obviamente Juanpi estuvo allí y estuvo en un lugar muy importante de nuestra provincia hablando con especialistas porque ¿qué pasaba ese 25 de mayo de 1810 en nuestra provincia? En ese momento ya se llamaba Mendoza, me dijiste. Sí, ya se llama Mendoza desde el momento de la fundación. Sí, el nombre oficial de Mendoza es Mendoza Nuevo Valle de La Rioja, cuando don Pedro del Castillo la funda el 2 de marzo de ese año. Al año siguiente hay un traslado, pero el traslado queda en papeles. El nombre oficial de la ciudad es Mendoza de la provincia. Posteriormente es Mendoza Nuevo Valle de La Rioja. Claro. Ya acá vemos cómo era Mendoza o cómo se imaginaron a Mendoza en 1810, ¿puede ser? Sí, También. esta es la Mendoza que Exacto. recibe las noticias de los acontecimientos de mayo de 1810 en Buenos Aires y es la Mendoza que va a existir hasta el momento del terremoto. Tenemos una plaza central, una plaza cuadrangular de tierra con arbustos en su entorno y podemos ver hacia el este de esa plaza principal el Cabildo. Y el cartel dice muy bien Cabildo hipotético. ¿Por qué hipotético? Porque primero, todas las imágenes que nosotros tenemos de la Mendoza del siglo XIX tienen como fondo de esa imagen la cordillera, que es lo que más llamaba la atención principalmente a los viajeros y aún al día de hoy. El turista viene a disfrutar de nuestra cordillera, de nuestra montaña. Y además, porque no quedaron planos, no hay imágenes de planos o de fotografías que todavía no existían, que si bien existían no había en Mendoza. Quien reconstruye cómo es el Cabildo es la arqueología. La arqueología, contrastada con alguna información histórica, es la que hace referencia al espacio que ocupaba el Cabildo. El último edificio del Cabildo es del año 1749. Ese Cabildo va a ser el que funcione hasta el momento del terremoto. Digo hasta que funcione como edificio, porque los cabildos son abolidos en 1825. Desde la abolición del cabildo, es decir, que desaparecen los cabildos de esos territorios que había ocupado el virreinato, hasta el momento del terremoto, en el caso de Mendoza, funcionó como archivo administrativo, documental. Por eso es que mucha de esa documentación de los primeros años de existencia de la ciudad de Mendoza desaparecen en parte por el terremoto y posteriormente lo que va a ocurrir con estos territorios, con este terreno. Otra de las cosas que vos podés observar aquí es el canal Cacique Guaymallén, que no era las dimensiones del canal que tenemos hoy. El canal Cacique Guaymallén con la dimensión actual es del año 1914, cuando se lo canaliza. Anteriormente era como una especie de zanjón, con mucha vegetación, pero era como un zanjón, no con la imagen actual. Y además podemos ver la iglesia matriz de la ciudad y en la otra esquina la iglesia de la Compañía de Jesús, que posterior a la expulsión pasa a mano de los franciscanos, por eso hoy la conocemos como las ruinas de San Francisco, pero la construcción es jesuítica. Sí. ¿Son 5 iglesias las coloniales o 4? No recuerdo bien. No, había alrededor de 8 iglesias. 8 iglesias, mira vos. Porque estaba la iglesia de la Merced, la iglesia de los agustinos y la iglesia de los franciscanos. La de los betlemitas, que es una orden que proyecta la ciudad y que es el primer plano que nosotros tenemos de la ciudad materializado, de 1761, y la iglesia de los dominicos, que es una de las pocas órdenes junto con la iglesia de la Merced que se quedan en el mismo lugar pasado el terremoto de 1861. Las demás se trasladaron a la actual ciudad. Estas dos órdenes se quedaron en los terrenos que habían sido de la antigua ciudad de Mendoza.
Está impecable el informe especial, ¿no? El área fundacional, un área que es fundamental para nuestra provincia, porque allí recorremos nuestra historia. Y obviamente voy a Daniel Grilli, porque le quiero preguntar, hablaron de 8 iglesias. ¿Qué rol cumplían las iglesias, sobre todo acá en Mendoza en esa época que eran como... había bastante... O sea, Una- 8 para cuánta población más o menos en esa época, ¿se sabe, Dani? y, No te a quiero ver, comprometer. para el censo de 1802 Sí. se está hablando de una población de, creo que casi 10 o 12.000 personas, Bueno. o 12.000 almas. Ujú. ¿M? Ahí están, en ese censo, están discriminados por actividades económicas, pero es Ujú. aproximado. El rol de las órdenes religiosas en Ujú. Mendoza es fundamental, porque más allá de la evangelización, que por ejemplo el caso de los jesuitas tuvieron una característica especial, Ujú. que es, por ejemplo, el caso, si tomamos jesuitas solo, además de la evangelización, es el tema del idioma. Ellos aprendieron con el cura Valdivia, Ujú. aprendieron el idioma de nuestros aborígenes, hicieron un diccionario e hicieron un catecismo en idioma propio. Entonces, en el caso de jesuitas, hay una primera aproximación a la cultura original, hay un aprendizaje de parte de ellos para luego después empezar la evangelización. Luego, betlemitas, como lo nombró Betina, Ujú. van a ser la primer orden hospitalaria de Mendoza. Y se instala el Hospital San Antonio. Ujú. Ese Hospital San Antonio o esa orden betlemita va a ser la que tenga o le brinde a San Martín el apoyo logístico en el Hospital de Sangre. Ujú. El Hospital de Sangre es la parte sanitaria del Ejército Libertador. Mercedarios van a recibir una porción bastante interesante de territorio, los agustinos. Y los agustinos tienen una característica importantísima que es la educación de los negros esclavos. Mendoza era un lugar de tránsito de los Ujú. esclavos. Y entonces ellos reciben una donación interesante y tienen finca, tienen bodega. Y además llegó una característica importantísima. Recibieron 19 esclavos primero y al poco tiempo habían acrecentado ese número casi a 3 centenas, casi 300, y ellos se dedicaban a la elaboración de la vasija binaria, Ujú. o sea, elaborar el recipiente del vino. Llegó un momento determinado, siendo esclavos, que la orden le va a tener que dar un día a la semana para que trabajen para los otros productores vitivinícolas. O sea que la producción y el trabajo de esa orden religiosa fue importantísimo. Además se habían ubicado en lo que era el Infiernillo. El barrio del Infiernillo viene a ser cerca de Dorrego. ¿Y Ajá. por qué lo del Infiernillo? Porque ellos tenían los hornos de cerámica, entonces se veía el fuego de los hornos de cerámica donde cocían esta vasija binaria. ¿Y por qué? Y porque había, antiguamente, hablamos de la historia de la irrigación, en este sector habían grandes carrascales, y el carrascal es lo que hoy aquí en Cuyo le decimos la greda, es ese barro que podés moldear. Entonces, en base a esa sustancia natural que se obtenía del piso, ellos elaboraban la cerámica. Luego, otras órdenes religiosas, los dominicos que todavía hoy siguen existiendo, Ujú. una labor religiosa importantísima. Y me olvidé decir que los jesuitas también funcionaron, como una entidad de crédito. Tenían comercio y crédito. O sea, Ujú. realmente para Mendoza las funciones fueron, bueno, por supuesto el tema educativo. La parte de los jesuitas va a ser la primera orden religiosa que instale escuela, lo que hoy sería escuela primaria, escuela secundaria, y fundan una cátedra con la idea de luego llevar a cabo el desarrollo de una universidad. Por una pragmática sanción, una ordenanza del rey, en 1767 los jesuitas son expulsados de todos los territorios del Imperio Español y esa labor quedó trunca. Pero la labor educativa de jesuitas va a ser importantísima. Bien. Excelente, muy bien detallado. ¿Cuánto sabe Daniel Grilli? ¿Cuánto sabe? Ay, Usted tiene el cerebro de él en un rato, ¿viste? Un rato así como impresionante todo lo que conoce. Y obviamente ese conocimiento maravilloso de nuestros especialistas de esta noche te lo queremos trasladar a vos, que estás en casa, que conozcas y profundices un poco más esta revolución que si bien se habla a nivel nacional, pero que a nivel provincial todavía no estaban enterados. Vamos a detallar luego del siguiente informe especial. Situándonos, viéndonos, me imagino estar acá, introducido en el momento. ¿Cuál era el contexto político y socioeconómico de Mendoza en ese momento, en 1810, durante la Revolución?
Nosotros vamos a depender, como recién te comenté, a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, dependemos de Buenos Aires como capital del virreinato. Anterior había pertenecido a la capitanía. El siglo XVIII en Mendoza, como a nivel europeo, es un siglo muy rico en cuanto desde el punto de vista económico. Es decir, Mendoza en el siglo XVIII se convirtió en una Mendoza ganadera principalmente y en base a su agricultura. Pero dependíamos de la corona española, es decir, que los sucesos que aquí ocurren están relacionados en forma directa con lo que sucede en España. En 1808 las tropas napoleónicas invaden la península ibérica. El objetivo en principio era llegar a Portugal, pero finalmente se dan cuenta que no solo era llegar a Portugal, sino también tomar el territorio español. Desde México hacia abajo, estos territorios dependen de esa corona española, es decir, que hay una relación directa con esa invasión de Napoleón y eso es lo que, en donde comienza ese proceso de declaración de la independencia. Ni bien llegan las noticias al Virreinato del Río de la Plata, que va a suceder los acontecimientos principalmente en 1810, estaba el debate en qué se hacía y se inician los movimientos juntistas, al igual que en España. Estos movimientos juntistas en el Río de la Plata determinan que el 25 de mayo de 1810 se forma una primera junta en donde los miembros son criollos, una junta provisional de gobierno. Esa junta va a gobernar en nombre del rey cautivo, del rey deseado, de Fernando VII. Ni bien se forman esas juntas en Buenos Aires, se mandan pedidos de representantes o de adhesión a ese movimiento en el resto del Virreinato del Río de la Plata. Mendoza, por una Real Ordenanza de Intendentes del año 1782, ese Virreinato del Río de la Plata se ha subdividido nuevamente y nosotros vamos a depender de Córdoba. De Córdoba. De Córdoba, es decir, la capital del virreinato es Buenos Aires, pero administrativamente la provincia que se forma dependemos de Córdoba. Bien. Córdoba no está de acuerdo en lo que está sucediendo en Buenos Aires. Es decir, no está de acuerdo en que haya sido destituido el virrey y que asuma Cornelio Saavedra como presidente de esa junta. Y comienza el debate en Mendoza. En junio de 1810, Mendoza decide adherir. Hay algunas situaciones internas, pero decide finalmente adherir a lo que está ocurriendo en Buenos Aires y va a mandar representantes a Buenos Aires. ¿Quiénes son los representantes acá de la realeza en Mendoza en ese momento y quiénes son los representantes que envían a Buenos Aires? Quienes estaban más de acuerdo con ese movimiento que está ocurriendo en Buenos Aires es el jefe de armas, que es Bautista Anzay. Martínez de Rosas es quien va a ir como representante de justamente de lo que está sucediendo en Buenos Aires. Martínez de Rosas, ajá. Calle muy popular acá en... Totalmente. Bueno, al recorrer todas las calles de la ciudad vos encontrás referenciado nombres en todo nuestro proceso histórico. Es decir, por eso es tan rico recorrer nuestras calles y saber de dónde son los nombres. Totalmente. Porque es un libro de historia de otra manera. ¿Cuáles son las calles que, por ejemplo, uno transita, como me acabas de nombrar, Martínez de Rosas, que uno camina, no sé, me imagino Las Cuagas o algo así, o alguna de ese tipo de nombre, que vos decís, esta persona fue muy importante para la historia de Mendoza en esa época y no lo conocemos? Y, por ejemplo, una de las calles que es muy cercana a mi casa, te podría decir, es Florencio Terrada. Una vez que se inicia este proceso revolucionario, en 1813, se crea la Intendencia de Cuyo. El primer intendente de Cuyo es Florencio Terrada, justamente, y eso es algo que pasa desapercibido. Totalmente. Generalmente nuestras calles principales de toda la ciudad, de cada uno de los departamentos, lleva el nombre de nuestro héroe máximo, que es el general San Martín, y que justamente acá es donde aparece la figura de San Martín. ¿Por qué? Porque cuando Fernando VII retorna al trono en España, lejos de permitir estos movimientos juntistas que se están dando en toda América, lo que hace es mandar tropas para sofocar esos movimientos. Y San Martín es quien se viene de España, entre otros personajes de la historia argentina, para ponerse a la salvaguarda y lograr la liberación de estos terrenos, de estos territorios de la corona española.
Lo que estaba sucediendo en 1810 en Buenos Aires no estaba sucediendo en el resto de la provincia. Como bien dijo Bettina en el informe especial, había provincias que se adherían a esto y había provincias que dudaban, ¿no? Bueno, un ratito vamos a detallar, pero antes quiero ir con Caro porque quiero hablar del rol de los africanos aquí en nuestra provincia y en nuestro país. Perfecto. Bueno, como se sabe, en ese momento los afrodescendientes habían venido en condiciones de esclavitud. En ese momento estaban en condiciones de esclavitud. Sin embargo, el rol pintoresco que se les da en las actuales conmemoraciones a la patria, bueno, no era tal, ¿no? Siempre están buenos estos espacios para recapitular y que estas conmemoraciones que son tan importantes porque hacen a la construcción nacional, ¿no? Especialmente para las generaciones más jóvenes. A partir de estas conmemoraciones nosotros creamos conciencia de la identidad nacional y muchas veces el rol del afrodescendiente se lo infantiliza, ¿no? Se lo toma como el negrito de la revolución. Y en realidad, el simpático, el del color claro, de los actos, digamos. Y con determinados estereotipos en cuanto al oficio, la masa morrerita, el vendedor de velas, y bueno, y fuera de eso, digamos, no ha quedado oculta la historia y el hecho de que estos sectores populares han participado en la Revolución de Mayo que abre camino a la independencia de un modo muy activo e incluso desde prácticas de resistencia, ¿no? Activas, que son, por ejemplo, 3 intentos de revolución, de revueltas. Creo que algunas se dieron en lo que es el Carrascal, ¿sí? Y entre fines de 1700 y 1804, creo que hay 3 intentos de revuelta y hay otro intento de revolución en 1812, ¿sí? Que es sofocada rápidamente, pero sin embargo estos dan cuenta de que los afrodescendientes ven esta coyuntura de revolucionaria como una oportunidad, ¿no? Para exigir, reclamar su libertad, su emancipación y también mejores condiciones de trato. Porque, ¿sí? perdón, Caro, y Dani, digo, esto lo sumo un poco, digo, perdón que me vuelva tan atrás, ¿no? Pero hay una parte de la historia que necesito saber mientras estaba escuchando tu relato. ¿Por qué vienen a la Argentina o por qué, digo, la ciudadanía africana, o sea, las personas africanas estaban en su hábitat, ¿no? ¿Por qué llegan a la Argentina como esclavos? Que era como, voy a decir algo cruel y corríjame si me estoy equivocando, pero que había como una... Es parte de la historia del capitalismo. ¿sí? Eso te iba a decir, como que se funda sobre la base de la esclavitud y sobre el comercio de esclavos. Bien, ¿sí? bien, eso quería saber. Es como pero... que había que, o sea, era como un objeto, o sea, se vendían como un objeto claro. las personas. En el transcurso de la colonización de América llegan tengo entendido que son como unos 600 millones de africanos que mueren en el proceso y llegan vivos unos 14 millones, ¿sí? A lo que es de toda América. Hablando de números, ¿no? En nuestro país ingresan unos 72.000 esclavos aproximadamente y se concentran mucho en el norte, ¿sí? Por ejemplo, en mi provincia, yo vivo hace 22 años acá, 23 en Mendoza, pero soy originaria de Santiago, de afrodescendientes del tronco colonial justamente, ¿no? Como se sabe, Santiago es la primera ciudad fundada, ¿sí? Y para esa época en el norte había un 50% de población afrodescendiente, ¿sí? Y en Mendoza acá eran alrededor del 33% de la población. Yo tenía entendido que sobre un total de 43.000 personas para 1800. Vos me decís que eran 12.000. 12.000. Bueno, ahí podemos compartir, pero me parece que el censo de 1802 nos habla de 10 o 12.000. Sí. Puedo equivocarme, ¿no? Claro. El número puede ser erróneo. Sí, bueno, hay números, pero sí todos los historiadores coinciden que un 33% de la población era mendocina. Bastante, para esa, sí, era de origen afrodescendiente.
Y como te decía, esta coyuntura de revolución, de nuevas prácticas, incluso se empiezan a poner en cuestionamiento. Si bien estos intentos de revuelta son sofocados en los alegatos, ¿sí?, de los juicios que se llevan a cabo, ya se hace presente discusiones acerca de un cambio, ¿no?, en las estructuras jurídicas, de que estas estructuras jurídicas de la colonia empiezan a decaer y ya se empieza a hablar de otras condiciones, ¿no?, en donde justamente los afrocuyanos empiezan a exigir su libertad, porque los patriotas liberales ya empiezan a hablar de otras condiciones jurídicas de libertad. ¿Sí? Si bien esa libertad la van a conseguir mucho después, ¿no? Falta mucho, pero eso ya les da iniciativas propias. Por ejemplo, hay muchas mujeres que comienzan a pedir con defensores legales sus mejores tratos hacia sus amos, y también emancipación para ellas mismas y para sus familiares, ¿no?, en el nuevo contexto revolucionario. En una parte hay una parte de la sociedad, corríjanme porque estoy pensando con ustedes, ¿no?, en esto. Me gusta no ser hipócrita en esta parte de la historia, pero digo, hay una parte de la sociedad solamente elitista que pensaba en la independencia, revolución, pero había por otra parte una sociedad, ¿no?, en la cual no se la tenía en cuenta para esta independencia, que estamos hablando de los afrodescendientes. ¿Esto es así? ¿O cuando uno hablaba de libertad, o cuando se peleaba por la libertad y la independencia, se peleaba por todo el pueblo? Y en ese momento eran cruciales en primer lugar, porque se empiezan a partir de mayo de 1810 en adelante, se van a empezar a incorporar paulatinamente a lo que se llamaba el batallón de castas, que después va a ser el batallón 7 y 8 de pardos y morenos. Muchísimos afrodescendientes estaban eran en la parte más peligrosa del ejército de los Andes. Claro. En realidad eran 3 de cada 1 de cada 3 y 2 de cada 5 esclavizados, que era lo que solicitaba San Martín, de expropiar, ¿sí?, a los dueños de esos esclavizados, y son los que van a constituir el fuerte de todas las guerras independentistas, ¿no? Se cree que cerca de 25.000 soldados cruzan los Andes y regresan 143. Sin embargo, se suele decir que, bueno, han sido diezmados en las guerras, y no es tan así, porque fíjate que hay una práctica, ¿no? Si bien en otros, por ejemplo, en el norte, el proceso, el racismo se lleva a cabo a través del apartheid, ¿sí?, de la segregación. Pero en nuestro territorio esto se da por el proceso de mestizaje, ¿sí?, la racialización. En primer lugar, la idea de raza aparece durante la colonia, ¿sí?, a través de una jerarquización de lo blanco es lo superior, sí, y las castas inferiores son las negras, las indias y sus mezclas, y a partir de eso surge el tema del racismo, ¿sí?, ligado a la esclavitud y a la servidumbre. Excelente. Desde ahí partimos con la idea de lo que es el racismo y el tema del mejoramiento racial y a través del mestizaje. La ideología del mestizaje se da acá como una idea racista de discriminación, de que cuando un individuo más blanco se vuelve más humano y más capaz. Total, sí. ¿Sí? En cambio, en el norte se daba directamente la segregación de no mezclarse blancos con negros. En nuestra Argentina, digamos, la idea del mestizaje como mejoramiento es la idea que va a dominar, y es la que van a llevar a cabo la generación del 80 como un proyecto de país. Perfecto. De una Argentina blanca y colonial. Excelente, que es una idea que todavía la tenemos al día de hoy, ¿no? La idea de una Argentina blanca y colonial, que ya es vieja porque ni siquiera en la misma Europa se considera esa idea. No, ya Europa casi no multirracial, pero acá sigue el mismo proyecto y la misma representación de país. Perfecto, Carito, tengo que presentar el informe especial, me está apurando de la producción. Vamos a ver el siguiente informe, a ver.
Betina, más allá de los años y de la cercanía que tiene a la realidad esta maqueta, tenemos algo que podemos tocar, básicamente, acá en el museo, que nos puede acercar mucho más a 1810, ¿cierto? Por supuesto, pero no tanto tocar, sino No, no mirar. se puede tocar, se puede mirar. Bueno, Porque lo tenemos que cuidar. Claro, totalmente. Justamente es el último piso, el piso del Bien. último cabildo de Mendoza, que es del año 1749. Pensá que Sí. ese piso tiene más de 250 años. Entonces, quienes lo tocan son los especialistas, los arqueólogos Totalmente. que trabajaron allí y ahora que trabajan en la conservación de este piso. Es Este es el este piso que tiene forma de damero, así es como nosotros lo hemos denominado en la actualidad por la forma en la que están dispuestas las baldosas. Es baldosa de la tierra o baldosa criolla, es decir, la composición de esa baldosa es similar a la del ladrillo, la diferencia es la forma, que es cuadrangular, y cómo fue colocada. Este piso perteneció a ese último edificio de Cabildo de 1749. Podés ver incluso 3 arranques de muros hacia el costado derecho nuestro. Esos 3 arranques de muros debieron ser o sostener arcadas hacia un patio o una galería interna. Como te dije recién, no tenemos imágenes o planos que demuestren cómo era el edificio del Cabildo, por eso es que recurrimos justamente a la arqueología. Sabemos que la fachada del Cabildo era hacia la plaza, que tenía 2 plantas, y que la sala capitular, es decir, a donde se producían los debates de las decisiones que se iban a tomar, era en la planta superior, donde el piso de esa habitación era de madera. Sabemos también que el Cabildo tuvo una modificación entre 1749 y 1861. El primer Cabildo va a tener 8 arcadas. El Cabildo que se cae con el terremoto va a tener 13 arcos que daban hacia la plaza. Habían en algún lugar de esa extensión de edificio una torre con un reloj también, pero no tenemos imágenes. Entonces, en base a algunos relatos, es que se ha reconstruido cómo era el edificio del Cabildo. Y este piso es además el que da origen a lo que hoy es el área fundacional. La búsqueda y el hallazgo de este piso es lo que determinó la construcción del Museo del Área Fundacional, que es una obra que lleva a cabo la Municipalidad de Mendoza en el año 1993. Es decir, para nosotros el piso que es nuestra joyita, Claro, porque es la lo que piedra, sostiene la historia, claro, es la piedra fundamental. Exactamente. En el Cabildo yo me pregunto, más allá de tratar un montón de temas políticos o económicos, ¿qué más se desarrollaba ahí? El Cabildo siempre tratamos de definirlo hoy, relacionarlo más o menos como en un municipio, pero era mucho más que un municipio, porque el Cabildo administraba justicia, por eso es que estaban aquí las celdas también, era lugar de expendio, es decir, era como una especie de mercado donde también se concentraban los productos para venderlo, y después toda la legislación que tenía que ver con la administración de la ciudad. Ten en cuenta incluso que acá San Martín va a tener un rol fundamental porque él se hace nombrar gobernador intendente de Cuyo en el año 1814 para poder direccionar la campaña libertadora. Primero es Terrada y luego va a seguir el general San Martín. Es decir que la labor que llevaba a cabo el Cabildo era la de dirigir los destinos de la ciudad. ¿Sí? ¿Se tiene datos del desarrollo económico de Mendoza en ese tiempo, ya sea con la gente que habitaba Mendoza en ese momento, los mendocinos del momento, cómo vivían, cómo... Las descripciones que hay de Mendoza en el siglo XIX a partir de estos viajeros Sí. hablan de que era una ciudad chata, en el sentido de que no habían grandes construcciones, sino que era una ciudad chata, con calles de tierra. Una ciudad muy polvorienta, donde en las horas de la siesta no había movimiento, una ciudad donde tenía algunos edificios monumentales, si se quiere decir que eran las iglesias, justamente por eso es que resaltaban tanto en esa ciudad, y la economía es, como recién dijimos, la del siglo XVIII, pero que además después de la campaña libertadora va a quedar bastante dañado, es decir, Claro. Mendoza tiene que reconstruir su economía después de la campaña libertadora, porque todos los recursos fueron hacia eso, hacia el ejército libertador.
excelente el informe especial. Un beso a Juanpi, también a Tamara que estuvieron allí y a nuestra querida Betina, que la queremos muchísimo, una gran compañera también de acá en No Culpes, los inicios de No Culpes, así que un besito gigante. Te había dicho, bueno, en 1810 había una recontra revolución, ¿no? En Buenos Aires, de repente empieza a pasar el tiempo, somos libres, que vamos a, no, vamos a luchar por esta independencia, algo está pasando, ya no dependemos de España. Pero Mendoza todavía se corría el rumor 1811, 1812 o se esperó mucho después. Las noticias de la Revolución de Mayo llegan en junio. Como bien lo dijo Betina, Mendoza en ese momento dependía, por una nueva situación política que había, dependía de Córdoba. Y en Córdoba se había formado un centro contrarrevolucionario. Claro. Entonces, el Cabildo de Mendoza lo que es decir, bueno, ¿qué le correspondía hacer? Y obedecer en un primer momento a Córdoba porque era su dependencia directa. Entonces, el Cabildo va a jugar una posición interesante porque puede decir, bueno, esperemos hasta ver el desarrollo de la situación. Entonces, el pobre Faustino Anzay, que era la autoridad, va a tener que lidiar con esa situación. Hay en el mes de junio, va a tener toda una serie de situaciones que algunos avanzan a favor de Córdoba, otros a favor de Buenos Aires, y todo se desenvuelve finalmente cuando el Centro Contrarrevolucionario de Córdoba y es fusilado, el antiguo ex virrey en Córdoba, y el Centro Contrarrevolucionario cordobés queda anulado. Es más, llegan tropas, llega la comunicación desde Buenos Aires que se debía aceptar lo que en Buenos Aires se había acordado. Excelente. Es una situación interesante. ¿Y por qué interesante? Porque Mendoza siempre, y ahí como lo alcanzó a decir, el tema económico que a veces no está demasiado explotado sí, pero dado a conocer que la situación económica de Mendoza estaba un poco agobiada. ¿Por qué? Porque el comercio mendocino tenía que salir vía el norte, vía Chile, y a veces esas dependencias políticas de Córdoba, de Buenos Aires en otros momentos, en cierta medida encerraban el comercio mendocino. Entonces Mendoza, lo que estuvo en la cabeza de estos cabildantes de esa época, es decir, ¿a quién nos convenía apoyar y qué conveniencia económica tendríamos? Porque si de repente esto triunfaba, ¿nos permitiría comerciar directamente, por ejemplo, enviándolo en ese momento a la Capitanía General de Chile, que el vino pudiera trascender la cordillera o llegar hasta el centro del país? Entonces, hay una situación económica interesante. Entonces, los cabildantes también juegan con eso. El hecho de depender de un lugar o del otro, ¿qué situación económica podría favorecer a la comunidad mendocina? Y respondiéndole a lo que decías recién, es interesante ese proceso que vos comentabas de estos afrodescendientes. Mendoza era un comercio de paso de esclavos. Claro. El comercio venía, como ella bien lo dijo, desde Buenos Aires, lo traían caminando, llegaban a Mendoza, los alimentaban para hacerlos cruzar a Chile. Esta es una situación totalmente inhumana, pero bueno, en ese momento se consideraba como un elemento de trabajo. Entonces, el mercado esclavista en Mendoza era interesante, era importante. Los números que ese mercado se barajaba eran bastante interesantes. Y hay algunos juicios de ventas. Entonces, eso nos da mucha información rica para nutrir este tema. Y un dato lindo que a mí me parece rescatar es que pasada la revolución y en 1813, la asamblea del año 13, ya reconoce la libertad de vientre. Los hijos de esclavos pasan a ser libres. Hay un punto, creo que tiene que ver con lo que vos comentabas, esa movida que ha habido, esa concientización, y tiene que ver también, y esto lo aprovecha San Martín, como vos bien lo dices, San Martín le exige a los mendocinos a rajatabla: ¿cuántos esclavos tenés? Me los tenés que dar. Y esos esclavos les prometen la libertad post campaña. Si triunfamos, quedás libre, y los números están... Y que no se da, por cierto. No se da. Es una libertad que no se da, pasaban a sorteo. Claro. Y bueno, y hay algunos informes muy interesantes, como por ejemplo de algunos héroes y heroínas, como en el caso de Mendoza. Bueno, tenemos a nuestra madre María Remedios, que participa en la campaña junto a Manuel Belgrano, pero acá en Mendoza está Josefa Tenorio, que es una historia muy interesante, que la conocemos a través de una carta que ella le escribe a San Martín pidiendo por su libertad,
Y a través de esa carta se conocen todas las peripecias y las cosas que ella hizo cruzando los Andes en campaña y todo lo que luchó a la par de los hombres. Es una historia impresionante, la conocemos por esa carta y San Martín le promete ponerla en el sorteo. Jamás sabremos si alcanzó o no su libertad, pero esa era la condición y en realidad muchas de las prácticas, como decía yo, de resistencia de los esclavos, incluso su querer, su compromiso con incorporarse a las tropas sí, para luchar, porque se le prometía que con 5 años de servicio iban a quedar libres y eso es algo que no sucede, pero ellos se entusiasman para, como te decía, para que estas circunstancias fueran favorables a pedir su libertad. Bueno, no le alcanza, no es cierto eso, ¿no? Es una deuda que tiene, digamos, la patria todavía con los afrodescendientes. Qué lástima, se me acabó el tiempo del programa. Yo siempre me digo que la parte histórica me faltan como 2, 3 partes a hacer de este programa. Me falta tanto por hablar, tanto por desarrollar. Falta mucho de los aportes que cuando llegue el Día de los Afroargentinos, ojalá tenga la oportunidad de estar. Hay muchísimos aportes culturales que se han ido estudiando con el tiempo con respecto a las artes, al ritmo, a la música. No, y lo lindo también es llevarle a toda la gente que nos está mirando en este momento, si bien hay mucho de la historia clásica, también lo que no conocemos, ¿no? de esta historia, ¿no? Por eso les quiero agradecer. Muchísimas, Caro, te quiero de vuelta, te quiero de vuelta para hablar justamente de todo esto. Y Dani, como siempre, es un placer tenerte. A tu disposición. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Gracias. Recordad que mañana, domingo, estamos al término de Gran Hermano vamos a hablar de problemáticas de adolescentes, ¿sí? A través del lado B, ¿no? Que llega a nuestra pantalla el día lunes al término de Gran Hermano. Vamos a hablar esto de salud mental en adolescentes. Mañana al término de GH. Te queremos, gracias por acompañarnos durante estos hermosos 5 años, 5 temporadas de No Culpes. Chau, que descanses.